Fides Ecclesiae. San Ignacio de Antioquía, obispo, mártir y padre apostólico. Nace entre los años 30 al 35 después de Cristo y muere el 107 después de Cristo. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía, el primero en llamar la Iglesia católica. Sus escrituras demuestran que la doctrina de la Iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad. Condenado a morir, devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su vieja Roma escribió 7 cartas: la carta a los Efesios, la carta a los Magnesios, la carta a los Israelianos, la carta a los Romanos, la carta a los Filadelfianos, la carta a los Esmirniotas y por último la carta a Policarpo, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la construcción de la Iglesia y de la vida cristiana. Epístola de San Ignacio de Antioquía a los Filadelfianos. Ignacio, llamado también Teóforo, a la Iglesia de Dios el Padre y de Jesucristo, que está en Filadelfia de Asia, que ha hallado misericordia y está firmemente afianzada en la concordia de Dios y se regocija en la pasión de nuestro Señor y en su resurrección sin vacilar, estando plenamente provista de toda misericordia. Iglesia, a la cual saludo en la sangre de Jesucristo, que es gozo eterno y permanente, más especialmente si son unánimes con el obispo y los presbíteros que están con él, y con los diáconos que han sido nombrados en conformidad con la mente de Jesucristo, a la cual él de su propia voluntad ha confirmado y afianzado en su Santo Espíritu. Capítulo 1. He hallado que este obispo vuestro ostenta el ministerio que pertenece al bienestar común, no por sí mismo o por medio de hombres, ni para vanagloria, sino en el amor de Dios y el Padre y el Señor Jesucristo. Estoy maravillado de su longanimidad, cuyo silencio es más poderoso que el hablar de nosotros, porque está en consonancia y armonía con los mandamientos como una lira con sus cuerdas, por lo cual mi alma bendice su mente piadosa, porque he visto que es virtuoso y perfecto, incluso su temperamento calmado y sereno, viviendo en toda tolerancia de piedad. Capítulo 2. Como hijos pues de la luz, de la verdad, evitad las divisiones y las doctrinas falsas, y allí donde está el pastor, seguidle como ovejas, porque muchos lobos engañosos con deleites fatales se llevan cautivos a los que corren en la carrera de Dios, pero cuando estéis unidos no hallarán oportunidades. Capítulo 3. Absteneos de las plantas nocivas que no son cultivadas por Jesucristo, porque no son plantadas por el Padre. No que haya hallado divisiones entre vosotros, pero sí filtración, porque todos los que son de Dios y de Jesucristo están con los obispos, y todos los que se arrepientan y entren en la unidad de la Iglesia, estos también serán de Dios, para que puedan vivir según Jesucristo. No os dejéis engañar, hermanos míos, si alguno sigue a otro que hace un cisma, no heredará el reino de Dios. Si alguno anda en doctrina extraña, no tiene comunión con la pasión. Capítulo 4. Sed cuidadosos pues, observando una Eucaristía, porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa en unión en su sangre. Hay un altar y hay un obispo, junto con el presbiterio y los diáconos mis consiervos, para que todo lo que hagáis sea según Dios. Capítulo 5. Hermanos míos, mi corazón rebosa de amor hacia vosotros, y regocijándome sobremanera, velo por vuestra seguridad. Con todo, no soy yo, sino Jesucristo.
y el llevar sus cadenas aún me produce más temor, por cuanto aún no he sido perfeccionado. Pero vuestras oraciones me harán perfecto hacia Dios, refugiándome en el Evangelio como la carne de Jesús y en los apóstoles como el presbiterio de la iglesia. Sí, y amamos a los profetas también, porque nos señalaron el Evangelio en su predicación y ponían su esperanza en él y le guardaban. Y teniendo fe en él, fueron salvados en unidad de Jesucristo, siendo dignos de todo amor y admiración como hombres santos, aprobados por Jesucristo y contados juntos en el Evangelio de una esperanza común. Capítulo 6. Pero si alguno propone el judaísmo entre vosotros, no le escuchéis, porque es mejor escuchar el cristianismo de uno que es circuncidado que escuchar el judaísmo de uno que es incircunciso. Pero si tanto el uno como el otro no os hablan de Jesucristo, yo los tengo como lápidas de cementerios y tumbas de muertos, en las cuales están escritos solo los nombres de los hombres. Evitad, pues, las artes malvadas y las intrigas del príncipe de este mundo. No suceda que seáis destruidos con sus ardides y os debilitéis en vuestro amor, sino congregaos en asamblea con un corazón indiviso. Y doy gracias a mi Dios que tengo buena conciencia de mis tratos con vosotros, y nadie puede jactarse, sea en secreto o en público, de que yo haya impuesto carga para ninguno, sea en cosas pequeñas o grandes. Sí, y ruego a Dios para que todos aquellos a quienes haya hablado, que no transformen mis palabras en testimonio en contra de ellos mismos. Capítulo 7. Porque aun cuando ciertas personas han deseado engañarme según la carne, con todo, el Espíritu no es engañado siendo de Dios, porque sabe de dónde viene y a dónde va, y escudriña las cosas escondidas. Porque cuando estuve entre vosotros, clamé, hablé en voz alta, con la voz propia de Dios. Prestad atención al obispo y al presbiterio y a los diáconos. Pese a ello, había algunos que sospechaban que yo decía esto porque conocía de antemano la división de algunas personas. Pero aquel por quien estoy atado me es testigo de que no lo supe por medio de carne de hombre. Fue la predicación del Espíritu que hablaba de esta forma: no hagáis nada sin el obispo, mantened vuestra carne como un templo de Dios, amad la unión, evitad las divisiones. Sed imitadores de Jesucristo como Él mismo lo era de su Padre. Capítulo 8. Yo hice pues mi parte como un hombre amante de la unión, pero allí donde hay división e ira, allí no reside Dios. Ahora bien, el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten, si al arrepentirse regresan a la unidad de Dios y al concilio de los obispos. Tengo fe en la gracia de Jesucristo, que os librará de toda atadura, y os ruego que no hagáis nada en espíritu de facción, sino según la enseñanza de Cristo. Porque he oído a ciertas personas que decían: si no lo encuentro en las escrituras fundacionales antiguas, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije: está escrito, me contestaron: esto hay que probarlo. Pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo, la carta inviolable de su cruz, y su muerte y su resurrección, y la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones. Capítulo 9. Los sacerdotes también eran buenos, pero mejor es el sumo sacerdote al cual se encomienda el lugar santísimo, porque solo a él son encomendadas las cosas escondidas de Dios, siendo él mismo la puerta del Padre, por el cual entraron Abraham e Isaac y Jacob, y los profetas y los apóstoles y toda la iglesia. Y todas estas cosas se combinan en la unidad de Dios, pero el Evangelio tiene una preeminencia singular en el advenimiento del Salvador, a saber, nuestro Señor Jesucristo y su pasión y resurrección, porque los amados profetas en su predicación le enseñaban a él, pero el Evangelio es el cumplimiento y perfección de la inmortalidad. Todas las cosas juntas son buenas si creéis por medio del amor. Capítulo 10.
Siendo así que, en respuesta a vuestra oración y a la tierna simpatía que tenéis en Jesucristo, se me ha dicho que la iglesia que está en Antioquía de Siria tiene paz. Os corresponde, como iglesia de Dios, el designar a un diácono que vaya allí como embajador de Dios, para que pueda darles el parabién cuando se congreguen y puedan glorificar el nombre. Bienaventurado en Jesucristo es el que será considerado digno de este servicio, y vosotros seréis glorificados. Ahora pues, si lo deseáis, no os será imposible hacer esto por el nombre de Dios, tal como las iglesias que están más cerca han enviado obispos y otras presbíteros y diáconos. Capítulo 11. Pero por lo que se refiere a Filón, el diácono de Cilicia, un hombre de buen nombre, que ahora también me sirve a mí en el nombre de Dios, junto con Raius Agatopus, uno de los elegidos que me sigue desde Siria, que se ha despedido de esta vida presente. Estos dan testimonio en favor vuestro, y yo mismo doy gracias a Dios por causa de vosotros, porque los recibisteis como confío que el Señor os recibirá a vosotros. Pero que los han tratado con desprecio sean redimidos, perdonados por la gracia de Jesucristo. El amor de los hermanos que están en Troas os saluda, desde donde yo también os escribo por mano de Burrus, que fue enviado conmigo por los efesios y los esmirnianos como marca de honor. El Señor os honrará, a saber, Jesucristo, en quien está puesta su esperanza en la carne, el alma y el espíritu, por la fe, el amor y la concordia. Pasadlo bien en Cristo Jesús, nuestra común esperanza. Fides Ecclesiae.